Gracias a Dios que podemos llegar a los hogares de nuestros hermanos con la palabra del Señor en este día del Señor y orando para que el mensaje de hoy sea de gran edificación a los hermanos, pero que también pueda impactar los corazones de esos parientes y amigos de nuestros hermanos que comparten su hogar en este día del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y luego vamos a escuchar algunas alabanzas y luego más adelante entraremos en la predicación de la palabra. Les invito a leer conmigo la santa palabra de Dios en el capítulo 6 de los Efesios, comenzando con el versículo 10 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón, en cada vida que la acaba de escuchar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te honramos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y en este momento nos preparamos para exponerla, Señor, y comunicarla a nuestros hermanos y amigos. Padre, tú has prometido bendecir tu palabra y que ella no regrese a ti vacía. Es lo que creemos y es lo que esperamos, Señor, en esta hora. Llega a cada hogar, ministra cada vida y toca cada corazón. Oh Padre, trae nuevas fuerzas, nuevos alientos, y que la paz tuya, Señor, sea una realidad en cada vida, en este momento y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nos preparamos ahora para escuchar alabanzas que nuestros hermanos, el equipo de adoración, nos regala en este momento. Mi alma te
los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, Gracias, jóvenes, por tan hermosas alabanzas que nos han regalado en esta ocasión. Dios les bendiga y que el Señor use estas alabanzas para nuestra edificación. De inmediato, pues, entramos a tratar el mensaje de hoy, el cual girará en torno al tema Fortaleceos en el Señor. Y está basado básicamente en el versículo 10 del capítulo 6 del apóstol Pablo a los Efesios, versículo 10, que fue el inicio, el versículo que inició la lectura que leímos al comienzo de este programa. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es interesante, diríamos, que Pablo, después de hablar con cariño y ternura, con esa ternura de padre a los efesios, y de tratar lo que él ya ha venido enseñando en los capítulos 3, 4 y 5, ahora él, diríamos, exhorta a los hermanos a buscar fuerza en los brazos del Señor. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué razón necesitamos fortalecernos en el Señor? Fíjese que es un imperativo, es un mandato. Y cuando Dios ordena algo, lo hace por una razón específica, por una razón determinada. La primera razón es que nosotros, como seres humanos, somos impotente, con grandes limitaciones, aunque somos cristianos, pero somos muy limitados, ¿verdad? Esa es la primera razón. La segunda razón es porque el Señor tiene todo el poder que a nosotros nos falta. En otras palabras, lo que a nosotros nos falta, el Señor lo tiene en abundancia, y es lo que está, diríamos, sugiriendo este texto. Ahora bien, el apóstol Pablo fue ese hombre que observó una estatura espiritual muy elevada, al punto de que en un momento, dice la Escritura, que Pablo fue elevado al tercer cielo, ¿verdad?, a la presencia misma del Señor. Sin embargo, este mismo apóstol, este apóstol poderoso espiritualmente y de gran preparación teológica, es no solamente el que presenta el imperativo, sino también quien dice a los filipenses que él necesitaba ese poder. Porque sin el poder de Jesucristo, él nada podía hacer. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice en otra parte que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el apóstol Pablo. Entonces, hay razones más que suficientes para justificar que necesitamos esa fortaleza del Señor, que necesitamos fortalecernos en Él.
Y en estos momentos más que nunca, cuando nuestras fuerzas emocionales y espirituales tienden a descender y, como dicen, a bajar la guardia, ¿verdad? Entonces aquí es donde necesitamos aplicar este imperativo, este mandato del Señor de acudir a Él y fortalecernos en Él. Pero yo preguntaría, ¿qué ha hecho Dios como para que nosotros podamos encontrar en Él esa fortaleza que necesitamos y que solamente entendemos que Él puede ofrecernos? Bueno, el Dios en quien hemos creído, mis amados hermanos y amigos, es un Dios eterno. Es el Dios de la historia, es el Dios del presente, es el Dios del futuro. Pero vamos a remontarnos al pasado. ¿Qué hizo Dios en el pasado? Bueno, no habría tiempo para uno enumerar los grandes portentos que el Señor ha hecho en el pasado. Pero si pensamos en el pueblo de Israel, el Señor arrebató con gran poder el pueblo de Israel del poderoso Faraón y de ese enorme ejército egipcio. Con mano poderosa los sacó de esta esclavitud, pero siguió mostrando su poder al abrir las aguas del gran mar rojo y permitir o hacer que el pueblo suyo, el pueblo de Israel, pasara por el medio del mar como por tierra seca, y luego el pueblo de los enemigos quedara sumergido en las aguas. Este Dios de poder fue quien condujo a su pueblo por el desierto por un periodo muy prolongado de 40 años. Y manifiesta su poder en gran magnitud en el hecho de que durante esos 40 años, sin que este pueblo pudiera ejercer, diríamos, ninguna profesión, sin que tuviera ninguna empresa, sin que tuviera cosecha, la Biblia dice que no le faltó alimento, ni le faltó vestido, ni le faltó calzado. Oiga lo que dice el Señor, el pueblo de Israel, cuando le llama a cuenta. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Entonces, es un Dios de poder, es digno de confianza, pero sigue manifestando su poder al cruzar nuevamente el caudaloso río Jordán, aquellas aguas navegables. Y en tiempo de creciente, también Dios, que ya había hecho esta hazaña con el Mar Rojo, abre las aguas del río Jordán y el pueblo pasa como por tierra seca. Manifiesta su poder dándole victorias constantes a este pueblo, sin tener armas ni ninguna fuerza, diríamos, militar. Este pueblo una y otra vez vence a sus enemigos. Ahora, la historia dice que en ocasiones Dios venció a sus enemigos con lo que nosotros entenderíamos algo muy sencillo, con una desintería o con las avispas. En fin, el pueblo era sometido, diríamos, a la obediencia y era derrotado. Este es el Dios en quien hemos creído. Es el Dios que nos promete fortaleza, es el Dios que actúa en la historia. Pero en el Nuevo Testamento, el gran yo soy, Jesucristo, el mismo Dios, también manifiesta su poder. ¿De qué manera? El Señor multiplica el pan y los peces. Si pudiéramos citar algunos de esos portentos del Señor. Multiplica el pan y los peces. Ejerce control sobre la naturaleza, sepas el mar y el viento. Resucita a los muertos, y Él es capaz también de resucitar al tercer día. Entonces, Pablo sabe lo que está indicando, lo que está ordenando, cuando él dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Pero en cuanto a tu vida, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Que lo haga digno de confianza y de descansar sobre su poder. Ha hecho mucho. Recuérdate que Él te salvó. Y dice la palabra de Dios que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Te ha dado salvación, te ha dado una familia, te ha dado medio de transporte, te ha dado salud, te ha dado alimentación, te lo ha dado todo. Entonces, ¿por qué no confiar y descansar sobre el poder del Señor? Ahora, ¿qué hacer? Es la pregunta que surge. ¿Qué hacer para que ese poder, esa fortaleza del Señor se perfeccione en nuestras vidas? Bueno, el pasaje que leímos al comienzo de esta plática nos dice claramente lo que tenemos que hacer para que ese poder sea perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no ocurre de manera automática. Algo tenemos nosotros que hacer, no para salvarnos, ya somos salvos, pero sí para mantenernos firmes en medio de los ataques del enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo, sino contra potestades, contra huestes malignas en las regiones celestes. Entonces, algo tenemos que hacer. ¿Qué dice Pablo? Dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Es interesante, el apóstol Pablo escribe a los Efesios desde la prisión en Roma. Su primera prisión, quizá por los años 61 a 65 después de Cristo. Ahora, Pablo, prisionero, encadenado a un soldado romano, pudo, diríamos, contemplar y analizar y calcular, diríamos, todo lo que son las piezas que llevaba el soldado romano en su uniforme, en su vestimenta. Pero Pablo, ¿qué hace aquí? Espiritualiza esas piezas para que nosotros las apliquemos a nuestras vidas, ya no en nuestra lucha contra huestes, diríamos, carnales, no contra ejércitos, humanos, sino contra potestades malignas. Y oiga qué dice. Lo primero que dice Pablo es que debemos ceñirnos el cinturón de la verdad. La verdad. Ahora bien, este cinturón era determinante, era muy, pero muy importante en las piezas del uniforme del soldado. ¿Por qué? Esto servía de soporte para la parte superior del cuerpo, pero también para las extremidades inferiores. Este cinturón, esta pieza, podría decir está listo para arrancar. Pero esta pieza también sostenía algunos objetos y pertrechos. Por ejemplo, sostenía la cantimplora del agua y otras, quizá un arma, cortante. Tenía muchas cosas, pero le daba estabilidad. Ahora, ¿cómo aplicar esto a la vida cristiana? El cristiano tiene que hablar verdad. Las mentiras blancas ni de colores caben en un creyente, ¿verdad? Cuando usted habla una mentira, ya usted es un mentiroso. Para alcanzar la categoría de mentiroso, bástale a uno hablar una mentira. Entonces, el cristiano está llamado a hablar verdad, a ser digno de confianza siempre, porque es como el cinturón. El cinturón estaba sosteniendo la parte de arriba y también la parte de abajo del soldado. Cuando el hombre o la mujer cristiano o cristiana habla mentira, toda su vida carece
aún de importancia. Pero Pablo dice más, dice que debe uno también vestirse la coraza de justicia. Esto es la pechera que llevaba el soldado para proteger la parte frontal de su cuerpo, el pecho, ¿verdad? Lo llamamos el pecho. Entonces, el soldado debía colocarse esta pechera de bronce. Nosotros es la pechera de justicia. ¿De qué? Una vida consagrada, una vida recta. No solamente hablar verdad, sino que toda la conducta del creyente glorifique el nombre de Dios y los hombres puedan glorificarle a Él por medio de nuestras obras. Una tercera pieza que recomienda Pablo y que espiritualiza el apóstol es el calzado del Evangelio de la paz. El calzado del Evangelio de la paz. Esta es la sandalia que llevaba el soldado. Ahora, a nosotros se nos manda a activarnos en el ministerio del Evangelio, a predicar la palabra. Y amados hermanos, quizá usted en este momento no estaría, diríamos, en la condición de salir literalmente a predicar el Evangelio. Bueno, usted está en cuarentena y yo también. Tenemos que someternos a las leyes de los hombres, pero también hacerlo por seguridad física nuestra y de los nuestros. Pero sí usted puede, diríamos, ser un mensajero o una mensajera en su casa ahora mismo. ¿Está usted comunicando con su vida y con sus palabras el Evangelio de la paz a su gente? Ahora, si usted tiene a Jesucristo, usted tiene paz. Entonces esa paz debe usted reflejarla a esas personas que no tienen nada de paz ni esperanza, ¿verdad? Y es el Evangelio el único que puede, diríamos, proveer y darnos esa paz. La paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Hay una cuarta pieza que el apóstol Pablo contempló en el soldado romano y que la espiritualiza para recomendarla a nosotros en este momento. Y es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Bueno, ya saben que las armas antiguas se dividían entre ofensivas y defensivas. El escudo de la fe estaba en las defensivas, en las que protegían al soldado. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí habla de dardos de fuego, de flechas ardientes. Los soldados acostumbraban a tomar la flecha y untarla, como decimos, en una sustancia llamada brea. Y ahí esto era una sustancia que cuando le prendían fuego la lanzaban la flecha encendida, y cuando daban el objetivo, cuando daban el blanco, los efectos que ocasionaba esta flecha eran dobles, porque primeramente era punzante y luego incendiaria. De manera que eso es lo que Pablo recomienda a nosotros. Las flechas vienen y esas flechas seguro que ustedes están llegando, ¿verdad? No se dejen pinchar de ellas ni quemar. Las flechas del desaliento, la falta de fe, quizás están muchas veces han pensado que la lentitud de Dios lo coloca en un Dios que no tiene mucho interés en usted y en mí. Eso no es así. Dios está controlando y más adelante lo vamos a ver esto, ¿verdad? Fíjese, vienen dardos de duda, dardos de desilusión, dardos de rendirse. No, vénzalo con el escudo de la fe, ese escudo que el Señor le ha dado. Y en quinto lugar está el yelmo de la salvación. Tiene que ver con su cabeza, tiene que ver con la mente. Esto aborda la seguridad de su salvación. A veces usted ha dudado que su salvación está en veremos, que como que está y no está. Y también tiene que ver con las dudas, ¿verdad? Los pensamientos impuros, los pensamientos perturbadores. Repréndalos en el nombre del Señor. Colóquese el casco de la salvación. Usted es una persona creyente, usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Usted tiene que colocarse ese casco de la salvación y estar, diríamos, capacitado o capacitada para repeler no solamente los dardos
de fuego, sino también los pensamientos perturbadores que puedan venir. Y por último está la espada del Espíritu. Esta pieza estaba en la categoría de las armas defensivas. Hemos hablado de las, está en las ofensivas. Hablamos de las defensivas anteriormente, por lo menos 5, pero esta está entre las pocas que había ofensiva. Ahora, a nosotros como arma ofensiva, la palabra de Dios nos es más que suficiente. La palabra de Dios debe ser su manantial en este momento, su manantial de consulta. Oh, mis amados hermanos, cuánta distorsión hay de la palabra, sobre todo en estos días. Cuántos malos intérpretes o falsos intérpretes están pululando por todas partes y confundiendo a la gente. La palabra de Dios dice que no debemos escuchar a todo espíritu y que muchos falsos profetas se levantarán en los últimos tiempos. Nosotros estamos ya al borde de los últimos tiempos y por eso encontramos vagabundos que se levantan y arrastran multitudes proclamándose, diríamos, profetas y diciendo que ellos son enviados de Dios y que actúan bajo el poder de Dios. Ahora mismo nosotros pasamos por la triste experiencia de ver un desbordamiento de casi medio Cibao, si no exageramos, detrás de un caballero que aparece ahí, que dice que él no promovió a nadie, sino que la gente le siguió porque en él está el poder de Dios. Y dice ahora que las autoridades deben pedirle perdón. Deben pedir perdón al pueblo porque no lo dejaron hacer el trabajo terminal. Finalmente está diciendo que no le dejaron terminar porque la idea parece que era lanzar la cruz al mar y allí ahogar el coronavirus y que fuera librada Puerto Plata y República Dominicana. Ahora, como esto no sucedió, no le dejaron terminar la obra, entonces el mal va a ser peor. Amados hermanos, no ponga atención a todo espíritu. Coja la palabra de Dios. Esta es la verdad. Y alguien dijo, deme la verdad y quédese con lo demás. La Biblia no dice cuándo va a terminar esta pandemia. No. La Biblia no dice en qué tiempo va a terminar este gran problema. No. Pero sí la Biblia dice que Dios está en control. Y si Dios permitió, si Dios desbordó su copa de ira, de juicio sobre los hombres pecadores, que en vez de arrepentirse entonces se van detrás de un falso, entonces Dios está irado contra la humanidad y ha de dejarlo que se desborde, que cumpla su trabajo. Ahora, una cosa es real y es que si Él ejerció su poder para desbordar su ira, derramar su ira de juicio, también tiene poder para obrar milagros y decirle a la ciencia y a todos que ya terminó el coronavirus. Pero es Dios quien lo va a determinar y la Biblia no dice esto, cuándo esto va a suceder. De manera que ponga atención en lo que dice la palabra y no se salga de ahí. Entonces ya Pablo está diciendo qué hacer para que el poder de Dios, el poder de la fuerza del Señor se perfeccione en nuestras vidas. ¿Qué dice? Tomar toda la armadura de Dios. Ahora, cuidado si usted toma una sola pieza y se conforma con esto. Tener la verdad es importante. Tener la justicia, una vida correcta es importante. Tener, diríamos, el apresto del Evangelio de la paz es importante. Tener el escudo de la fe es importante. Tener, diríamos, el Evangelio, el yelmo de la salvación es importante. Tener la espada del Espíritu es importante. Pero una sola pieza no le garantizará a usted la victoria en Cristo Jesús. Dice Pablo, tomad toda
la armadura de Dios. Pero hay un detalle aquí, y ya estoy acercándome al final de esta disertación. Hay un detalle. La oración aparece aquí, no realmente como una pieza de la armadura de Dios, sino como un medio de comunicación. ¿Con quién? Con el comandante en jefe. Orando en todo tiempo. Nosotros necesitamos mantenernos en contacto directo con nuestro comandante en jefe. El jefe supremo, el rey de reyes, el que comanda todos sus ejércitos y el que pelea contra sus enemigos. Orando en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu. Mis amados, la armadura de Dios. Y también usar el medio de comunicación con nuestro comandante en jefe. Pero recuerda, debe tomar todas las piezas de la armadura de Dios. Concluyo con estas preguntas. ¿Crees que Dios es omnipotente? ¿Que Dios es omnipresente? Fortalécete entonces en el poder del Señor. ¿Crees que Dios es omnisciente? Entonces fortalécete en el poder del Señor. ¿Crees tú que Dios tiene todo poder? Entonces fortalécete en el Señor. ¿Crees tú que Dios te ama? Fortalécete entonces en el Señor. ¿Crees tú que Dios es tu sanador? Fortalécete entonces en el Señor. Mire, pocos hermanos han tenido que recurrir a médicos en estos tiempos. Esto es maravilloso, muy pocos. Nos mantenemos en contacto con los hermanos y hemos descubierto que muy pocos hermanos han tenido que correr para los médicos en esta cuarentena. Pero tú crees que Jesús es tu proveedor, entonces fortalécete en el Señor. Otra muestra del poder del Señor es que muy poco, ningún hermano ha padecido necesidad durante estos días de cuarentena, porque Dios es nuestro proveedor. Y fíjense, Dios es omnisciente. ¿Crees tú que Dios no conoce la situación por la que está atravesando la humanidad, la iglesia y tú mismo en este momento? Sí, Dios conoce todo. Dios es omnipresente. Quizá en alguna ocasión tú has considerado que Dios está muy lejos de ti en estos momentos de prueba. Te equivocas, hermano y hermana. Dios está muy cerca de ti. ¿Crees tú que Dios tiene poder para librar? Claro que sí que lo tiene. Entonces solamente confía en el Señor y fortalécete en Él. Dios te ama. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por ti y por mí, Él también nos dará, dice la palabra, con Él todas las cosas. Entonces vale la pena fortalecerse en el Señor. Él va a seguir proveyendo porque Él es nuestro proveedor. ¿Crees tú que Cristo es el príncipe de paz? Entonces fortalécete en el Señor y busca la paz en Él. Sigue la paz y proclama la paz, como decíamos hace un momento. Amados, no importa cuál sea tu situación, en el Señor está la fuerza que tú y yo necesitamos. Solamente confía y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Confía en Jehová, el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Que Dios te bendiga, te guíe y te dirija. Nuestro Padre Celestial, te honramos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por asistirnos. Oh Dios eterno, como alguien ha dicho, lo último que se pierde es la confianza en ti. Y jamás, Señor, queremos ser víctimas, Señor, de este pecado. Bendice a tus hijos. Oh Padre, trae nueva fuerza a tus hijos en estos momentos. Oh Padre, que no vean la solución del problema a larga distancia. Que piensen más bien que tú estás en control y que en el tiempo tuyo tú vas a levantar, Señor, esta pandemia. Glorifícate, Dios, en cada vida que ha escuchado la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos y amigos, confiamos en el Señor en que han sido bendecidos a través de la palabra y de las alabanzas que nuestro equipo de adoración nos ha traído. Y agradecemos al Señor por asistirnos durante este tiempo y en este día del Señor, día que celebramos para su gloria y su honra. Queremos ahora orar, dar gracias al Señor y luego recomendarle las peticiones que vamos a elevarle al Señor durante estos días que siguen. Nuestro Padre Celestial, una vez más te bendecimos y te damos gracias por asistirnos con tu presencia. Oh Dios eterno, qué bueno eres que tienes cuidado de nosotros. Qué bueno, Señor, que tú sabes con qué propósito nos tiene aquí y para qué, Señor, tú nos tienes. Dios eterno, queremos que tú traigas paz y consuelo a tus hijos. Padre, que traiga convicción de pecado a aquellas vidas que no tienen esta fortaleza que solamente tú puedes dar. Glorifícate, Dios, que esta semana sea una semana de triunfo para tu iglesia, una semana de testimonio, una semana de victoria, una semana donde tú te glorifiques en cada familia, en cada hogar, en cada vida. Engrandece tu buen nombre en tu iglesia en medio de los tiempos, Señor. Glorifícate. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a estar orando fervientemente durante estos días y hasta que el Señor nos indique. Vamos a presentarle al Señor el personal médico, médicos y enfermeras que trabajan día y noche, exponiendo sus vidas y aún la vida de sus familias, Señor, en defensa de otros que padecen, Señor, esta enfermedad. Oremos también por los militares que están en las calles, los bomberos, el personal general de los hospitales. Vamos a estar orando por todo este personal para que Dios les preserve y puedan seguir dando el servicio que hasta ahora han rendido en favor de la población. Vamos a orar por la situación mundial. Si bien es cierto que Dios está en control, no es menos cierto que Él quiere que le pidamos, que su iglesia clame a Él para que Él ponga fin a esta situación. Vamos a orar por las iglesias locales. Vamos a orar para que Dios haga provisión y preserve la salud de sus hijos, que no haya que ir al hospital bajo ninguna circunstancia en estos momentos. Vamos a orar también por la seguridad de nuestros templos, que Dios esté levantando guardianes para proteger nuestros templos de manos delincuenciales. Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz del Señor les acompañe hoy y siempre. Amén.